Muchísimas gracias por estar hoy aquí en el Colegio de Arquitectos de León. Y bueno, pues es un honor y una alegría siempre presentar un libro en cualquier ámbito, pero en el de la arquitectura también casi más, porque a veces con los planos y tal son libros costosos. Hoy en día se publica todo poco y entonces pues es un logro llegar a publicar, y encima tenemos la suerte de tener al autor, que nos va, por supuesto, a dar una conferencia muy interesante, porque además este año conmemoramos los 100 años, me parece que del fallecimiento de Gaudí, y entonces pues está muy bien poder también que la conferencia nos cuente un poquito esta relación de Heliodoro Dols, que es el arquitecto en el que está basado el libro, y esa relación que tuvo con Gaudí. Para ello tenemos al autor del libro, Javier Domingo, que está aquí, y además tenemos también la suerte de tener también a Enrique Sainz, que es arquitecto, gran conocedor del patrimonio de nuestra tierra, con 16 años al frente de la Dirección General del Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Y además es un compañero muy apreciado por nosotros, porque lógicamente para presentar a algo de arquitectura y hablar de patrimonio, pues es un honor también tenerle. Entonces, bueno, sin más, yo también quiero dar las gracias a la Asociación Argumenta, que nos ha traído esta magnífica conferencia y este libro a León, a nuestra sede. Entonces, sin más, voy a pasar la palabra a Enrique Sainz y nada, pues espero que disfruten mucho de la jornada esta. Muchas gracias, María José, también por la presentación y vuestras afectuosas palabras de parte del colegio. Yo soy arquitecto, efectivamente os conozco a algunos compañeros y pues, a otros no tengo la suerte de conoceros, pero me siento, como no, en mi casa, aunque no sea mi colegio, que es el COACILE, y hace poco, muy poquito, estuve aquí también pues, en unas jornadas interesantísimas que hubo sobre la restauración del pórtico de la catedral, y siempre venir a León y venir al Colegio de Arquitectos entre compañeros pues es algo muy grato para mí, ¿no? Hoy venimos a hablar de arquitectura, viene a hablar un arquitecto, pero que además es un amigo. Yo por eso también quiero agradecer a la Asociación Argumenta que ella me haya elegido, ¿no? Y especialmente a Antonio, que fue el que me pidió, y a todos los demás miembros de la asociación que estáis aquí. Primero, que os intereséis por un tema de arquitectura, y también que, como digo, pues os agradezco también que hayáis querido que yo presente a Javier, que además de ser un excelente compañero, es un magnífico, buen amigo, ¿no? Bueno, pues Javier es arquitecto, ya lo voy presentando con los datos importantes, ¿no? Arquitecto por la Universidad de Navarra, es máster en diseño y gestión ambiental de edificios y es premio extraordinario de doctorado. Y me quiero detener aquí, no solo porque la tesis, el tema de su tesis tiene que ver con lo que hoy os va a contar, no creo que nos cuente, no te da tiempo, desgraciadamente, a contar toda la tesis, aunque ahí está muy bien resumida en ese precioso libro. Sino que, bueno, te felicito y nos felicitamos de que te reconocieran también como premio extraordinario en el campo de la historia y análisis crítico de la arquitectura española del siglo XX, ¿no? Lo hace con toda la autoridad de haber sido un arquitecto joven que trabajaste en su estudio pues, desde el año 97 hasta que él se jubiló, al año 2002, ¿no? Pero quiero deciros que él conoce muy de primera mano esa obra de Heliodoro. También porque una vez que Heliodoro dejó de trabajar, él ha intervenido en algunos de sus edificios para modificarlos, rehabilitarlos o ponerlos de nuevo en funcionamiento. Por eso creo que tenemos una autoridad de primera mano. León también tiene uno de esos, lo que se han dado a considerar los tres grandes y los tres modernos santuarios marianos del siglo XX de España, que son Aránzazu, la Virgen del Camino y Torreciudad. La Virgen del Camino es el primero de ellos, en los años 50, aquí mismo, por lo tanto me parece que es un buen sitio para contar el santuario. El segundo es Aránzazu, bueno, y el tercero, ahí también, bueno, pues tú matizas las fechas, pero bueno, en cualquier caso, entre los años 50 y el año 75, que es cuando, año 55, año 75, que es cuando se inaugura Torreciudad, tenemos esas tres grandes obras de arquitectura, que me parece que además de plasmar la genialidad de sus creadores y de sus arquitectos, pues plasman también lo que es la capacidad de la arquitectura para poder, en pleno siglo XX, desarrollar esas tipologías que algunos creían periclitadas, que algunos pensaban que son incompatibles con la modernidad. Creo que los ejemplos de Torreciudad, la Virgen del Camino y Aránzazu son tres magníficos ejemplos de cómo unir lo viejo y lo nuevo, en el caso de Aránzazu y de El Camino, pero también de cómo hacer un edificio de tipología monumental, magno, al servicio de la devoción religiosa, que, bueno, desde una óptica muy moderna, muy vanguardista, y
y absolutamente culta, ¿no? Por eso creo que también hoy aquí pues es una suerte que tengamos esta charla de Javier sobre Heliodoro. Sin más, no quiero ya robarte más tiempo, pues te doy la palabra. La pertinencia de la conferencia aquí en León en el año Gaudí sobre Heliodoro Dols, con ese título, pues creo que ya ha sido bastante explicada, y entonces paso un poco directamente a hablar sobre Heliodoro Dols, que pertenece a esa 110 promoción de la Escuela de Madrid. Los arquitectos seguro que habéis oído hablar de esa promoción, que ha dado grandes figuras. Hay que pensar que eran los arquitectos en aquellos tiempos, digo yo, que iban a las obras y les ponían alfombra roja para que entraran, ¿no? Ahora los arquitectos tenemos que ir con casco para que no nos hagan demasiado pupa a nadie, ¿no? Pero bueno, ahí están en Ibiza, año 55, figuras como Fernando Higueras. Si hablo de Fernando Higueras, los arquitectos sabemos quién es Fernando Higueras, un personaje, un artistazo ahí con la guitarra. Fernando Higueras, yo, gran amigo de Heliodoro, yo les oía hablar por teléfono cuando Fernando Higueras hacía la iglesia de Caná de Pozuelo, no sé si la tenéis en la cabeza, que tuvo bastantes problemas con el párroco, que era su sobrino, cuestiones presupuestarias, tal. Los cabreos de Fernando Higueras se los contaba a Heliodoro por teléfono y yo estaba ahí escuchando lo que se hablaban. Yo siempre había tenido un poco la idea de que Fernando Higueras estaba un poco tronado, un poco desequilibrado, ¿vale? Porque era un genio y los genios son así. Pero hace unos años el ICO en Madrid montó una exposición, que a lo mejor alguno estuvo, sobre Fernando Higueras, y ahí descubrí un pedazo de arquitecto, o sea, un arquitecto realmente. Una de sus grandes obras es el Centro de Restauraciones Artísticas de Madrid, que ahora es sede de Patrimonio de España, el Instituto de Patrimonio Cultural, un edificio de hormigón armado que realmente es espectacular. Bueno, pues ese es Fernando Higueras. En esa exposición había unos vídeos de un Fernando Higueras de los años 70, perfectamente cuerdo, perfectamente, diciendo cosas tan sensatas como yo hago las cubiertas inclinadas porque no se ha inventado una cosa mejor. Y es verdad, luego los arquitectos nos empeñamos en hacer las cubiertas planas. Bueno, Heliodoro Dols empieza a trabajar en Madrid en el estudio de Fernando de la Puente. Fernando de la Puente es un ingeniero y pintor, curiosamente, que recibía encargos de arquitectura, encargos como este proyecto de la fábrica de embutidos de Segovia, Postigo, es un encargo que recibe Fernando de la Puente, que no tenía mucho interés en la arquitectura, él quería pintar y tal, y por eso delegó el proyecto en Heliodoro Dols, que estaba empezando a trabajar con él, y Heliodoro buscó a su compañero de promoción, Curro Inza. Curro Inza es otro de los personajes de esa promoción de arquitectos, muy brillantes. En Segovia tiene varios edificios. Luego lo fichó, gracias a Heliodoro, lo ficharon en la escuela de Pamplona y se fue a dar clases en Pamplona, a crear escuela. Los de Pamplona posiblemente le conocíais, pero que falleció prematuramente en el año 76. Pero en los años que hizo, pues hizo una arquitectura muy interesante. Este edificio que si vas en coche o vas en tren de aquí a Madrid, efectivamente se ve, y ya este edificio empieza, bueno, el manejo del ladrillo, su integración en el paisaje. Bueno, pues es un edificio interesante. Las fotos son de Paco Gómez, que también, bueno, que es un fotógrafo de arquitectura del siglo XX muy de los mejores, ¿no? Vale, entonces, la arquitectura en aquella época ya está mirando a Gaudí. La arquitectura española, hay un renacer de Gaudí y ya está mirando a Gaudí. De hecho, la Revista Nacional de Arquitectura, después la revista Arquitectura, se quitó un poco ese apellido incómodo, pues tanto en el año 51 como en el 53 como en el 65 salen especiales sobre Gaudí. El primer caso es el concurso de un teatro al aire libre, homenaje a Gaudí, que gana Ramón Vázquez Molezún. Fijaos, un homenaje a Gaudí que es copiar la arquitectura. A mí Gaudí siempre me ha parecido difícil de imitar, difícil de copiar. Bueno, pues ahí ya tuvieron valor de copiarlo. Luego en el año 53 otro homenaje, y el que es más importante es el del año 65, porque
Bueno, porque hay una exposición en Barcelona monográfica sobre Gaudí. Estas imágenes las he encontrado, las he exhumado de internet. Yo creo que es un nodo de aquella época. Y bueno, pues ahí se ve la cripta de abajo a la izquierda, ¿no? La cripta del Palau Güell. Y sobre todo se ve esas setas, que es el edificio Johnson de Frank Lloyd Wright. Me ha llamado la atención en una exposición del año 65 sobre Gaudí que estuviera ese edificio. Bueno, pues porque todo es orgánico, todo son esas formas circulares, y como veremos, pues en Heliodoro Dolls pues también hay todo ese mundo de Wright. En España está lo que se llama la década orgánica, que va desde el año 58 con la Exposición Internacional de Bruselas, el pabellón de Corrales y Molezzún, hasta el edificio Torres Blancas de Oiza del año 68. Estas fotos no son las mejores del mundo, pero son las fotos del archivo del arquitecto, con lo cual tienen su fuerza, ¿no? Y de nuevo hay otra fotografía del edificio Johnson de Wright, ¿no? Este pabellón de Bruselas es una trama hexagonal que se repite, y a partir de ese año del 58 pues va a ser un constante en la arquitectura, ¿no? Repetir tramas modulares, que unas veces son hexágonos y otras veces serán, como veremos, octógonos, que generan la arquitectura, o tramas, más que tramas, círculos, como los de Torres Blancas, que marcan esa arquitectura. Bien, otra faceta paralela o distinta es el arte sacro, ¿eh? El arte sacro, pues en el año 57 hay un concurso para un altar eucarístico, y esta es la propuesta de Heliodoro Dolls, que creo que es una propuesta vanguardista, abstracta, moderna, hasta la manera de representar, ¿no? el plano con las fotografías de la Magda, pues sin duda es una cosa bastante sorprendente y bastante, como digo, vanguardista. Otro hecho de ese mismo año 57, bueno, en Madrid está el movimiento arte sacro de José Manuel de Aguilar, que es un sacerdote que entra a la rueda de promocionar el arte sacro y realmente genera mucho movimiento en torno al arte sacro, y casi todos los arquitectos y artistas de la época, bueno, por supuesto Miguel Fisart, Javier Carvajal, Vaquero Turcio, o sea, todo arquitecto que se preciara estaba pues en los catálogos de arte sacro de esos años 50-60. Esto de la derecha es un concurso de sagrarios para la capilla del Colegio Mayor Aquinas, que es otro buque insignia de la Sota de edificio, ¿no? Bueno, pues ese concurso lo gana Heliodoro Dolls, y ahí está la fotografía de su sagrario. Como ha dicho Enrique, en el año 65 Heliodoro Dolls gana el Premio Nacional de Arquitectura, ¿eh? Es la Plaza Mayor de Pedraza. En aquel tiempo el Premio Nacional de Arquitectura no era como ahora es una trayectoria tal, pero en aquel tiempo eran concursos, se proponía un tema y los concursantes elegían su tema y lo presentaban. En este caso el tema era una fuente en una plaza monumental de España. Heliodoro elige la Plaza de Pedraza, que es espectacular, supongo que viviendo aquí será conocida y tal, y diseña pues esa fuente, que es una trama geométrica precisamente, de esos prismas que están inspirados en la tradición. Esos prismas, esos pinchos, esos picos que llama él, son la puerta del Castillo de Pedraza. Se inventa eso, la trama, como digo, geométrica de Bruselas, y en los años 50 ya ha conocido efectivamente a Antonio López, que era, bueno, en aquellos círculos de artistas jóvenes que se reunían en Madrid, y le dice: oye, ¿me dejas esa escultura que tenía Antonio López, que era su hija María Dormida? Y la pone ahí, unos versos de Machado,
y resulta que gana el Premio Nacional de Arquitectura, lo cual está bastante bien. Y esto ya es también, que luego hablaremos, la integración de las artes, es decir, que en la obra de arquitectura tenemos escultura y tenemos poesía, cosa que es algo que está muy en boga por aquella época. Bueno, y llegamos a Torre Ciudad, ¿no? Torre Ciudad en el año... Bueno, estas fotos del 68, ya hay un poquito de agua en el embalse, pero lo primero que encuentra Eliodoro Dols aquí es un paisaje abrupto, un paisaje con mucha fuerza y una ermita y un torreón de señales que sí que es big, este sí que es bien de interés cultural, ¿vale? Y entonces el primer documento proyectual, el encargo lo recibe en septiembre del 63 y ya en diciembre del 63 lo primero que hace es un estudio de implantación. Si tengo que construir aquí iba a decir un santuario, lo que pasa es que tampoco estaba claro el tamaño de ese santuario, ¿no? Había que hacer algo junto a la ermita donde se pudieran alojar, donde pudiera haber algún tipo de actividades. Pero bueno, aquello ya se veía que crecía tal, y enseguida, fijaos, de septiembre a diciembre, enseguida aquí se ve lo que sería la ermita, el torreón, y la propuesta de Eliodoro enseguida es arriba, o sea, hay que irse porque no se cabe allí. Y entonces, esta maqueta, que por supuesto los volúmenes constructivos son una idea, no tienen nada que ver con esto, pues es lo primero. Luego ya empieza a hacer croquis, ¿no? Empieza a hacer croquis también de la mano, o sea, otro de las patas de este proyecto es la arquitectura popular. Estamos en Aragón y quiere hacer una arquitectura que sea de la tierra. También porque la propia promoción de arquitectos son una reacción al movimiento moderno. El movimiento moderno, la arquitectura internacional, yo puedo diseñar un edificio y lo puedo construir en Benidorm o lo puedo construir en La Coruña, ¿no? Esto es lo que y entonces estos dicen, no, nosotros queremos hacer una arquitectura que responda al sitio, a la tierra. Y ahí, precisamente, la arquitectura popular es la que tiene mucho que decir y de la que se puede aprender mucho. Por ejemplo, su integración en el paisaje, su integración en el clima. Y ahí se ve en esos croquis, ¿no?, como pone, se ha estirado la edificación para que tuviera buenas vistas y sol. Bueno, pues del pueblito inicial, ¿no?, que es un pueblito con casas y con la iglesia arriba, pues se van como haciendo brazos que además se van adaptando a la topografía. La arquitectura popular se adapta no conozco ningún pueblo de España que haya hecho... Los pueblos están caídos en la ladera, ¿no? Bueno, pues esto es lo que empieza a pasar con este proyecto. Fijaos, ahora estamos en junio del 64. Se puede decir que el primer anteproyecto es una declaración de intenciones, es decir, Eliodoro se pasea por Aragón y por España buscando arquitectura popular. Y está en Graus, Aínsa, Balaguer, Lleida, Estella, Navarra, Volturina, Castilla, Huesca, ¿no? Haciendo fotos y todo esto está documentado y va generando pues esta segunda maqueta, julio del 64. Ya es una maqueta muy poco elaborada, pero ya se van viendo los brazos, que los conocéis aquello y luego lo veremos en los planos, pues sin duda pues van siendo la iglesia ahí, que luego cambiará mucho y tal, pero van siendo lo que definitivamente va a ser el proyecto. En esta maqueta ya del año 66, bueno, es increíble, o sea, descubrir estos documentos en el archivo, pues realmente es algo muy enriquecedor, ¿no? Porque hoy en día tenemos las infografías y bienvenidas sean, y la inteligencia artificial y lo que queráis, ¿no? Pero en aquellos años no había nada de eso, se funcionaba a base de maquetas. Yo he documentado hasta 10 maquetas distintas y creo que hubo alguna más que se destruyó. Bueno, pues esta maqueta del 66 es muy significativa porque la acompaña una colección de fotografías, aquí he puesto 3, pero es una colección de fotografías de cómo desde los diversos sitios pues hacían sus fotografías para que se fuera viendo el edificio como iba a ser. Aquí esta es la zona norte y ahí se ve esto que no sé muy bien, eso son jardineras, porque Fernando Higueras, los edificios de Madrid, ¿tú has estudiado en Madrid? Pues las casas de los militares, esa es la idea, ¿no? Pues Eliodoro ahí había metido, que luego esto no se construye, porque resulta que
ahí van unos restaurantes y resulta que no, esto no se hace. Y entonces eso desaparece. Pero esa es la intención que está también en otros edificios suyos, ¿no? Esta planimetría del año 66 pues ya se va conformando, ¿no? Pues esos brazos que van abrazando la montaña, la topografía, y que van generando luego también espacios que él quería, pues como la plaza del pueblo, la iglesia, de la arquitectura popular. Y se empieza a plantear ya el diseño interior de la iglesia, que claro, que era un tema importante, porque no hay que olvidar que esto, que se quería hacer una iglesia, ¿no? Entonces la reflexión de Heliodoro es pues que haya mucha visibilidad, ¿no? Y entonces la tradicional planta de cruz latina con columna dice, pues las columnas las vamos a quitar, y entonces salen esos vuelos hacia el interior para que haya coro, pero que no haya columna. Entonces el vuelo me genera que se me cae para adentro, entonces lo equilibro desde fuera con otro voladizo hacia afuera, y va saliendo esa idea del ladrillo escalonado, fijaos, el año 64, y así se va generando. Entonces aquí hay que explicar una cosa, y es esto, la cripta de la colonia Güell. Cuenta César Ortiz Echagüe. César Ortiz Echagüe es otro arquitecto que ha pasado a la historia de la arquitectura en sus 12 años que ejerció la arquitectura, pero está en todos los libros de arquitectura, que fue el encargado, supervisó el proyecto de Torre Ciudad, y de hecho pues buscó al arquitecto y luego supervisó, y realmente un personaje. Ganó el premio Reynolds en el año 57 por los comedores de la SEAD en aluminio de Barcelona. Bueno, César Ortiz Echagüe es un personaje. Pues César Ortiz Echagüe me ha contado a mí que Heliodoro le llevó a Barcelona, a la cripta de la colonia Güell, a decirle, de aquí ha salido todo. O sea, esto no me lo he inventado con el año Gaudí, esto ya me lo han contado así. Bueno, y efectivamente, pues ese escalonamiento del ladrillo, esa materialidad, esas bóvedas, que lógicamente, o sea, Heliodoro no copia a Gaudí, Heliodoro se inspira. Gaudí trabajaba esas bóvedas tabicadas, ese ladrillo que es estructural, que es una maravilla. Heliodoro proyecta unos cuantos años después y se sirve de los medios técnicos que tiene. Torre Ciudad se soporta por la estructura de hormigón. Vale, y esto es, bueno, en ese diseño de la iglesia nos planteamos, se plantea, yo que no estaba, el presbiterio. En toda iglesia el presbiterio es el centro, la celebración. Eso ahí pone año 66, en el año 65 había terminado el concilio, están hablando de la asamblea participativa, empiezan a surgir iglesias con formas más o menos circulares con el altar en el centro. Entonces, Heliodoro, que lo que quiere es, que tiene dentro ese ansia de modernidad, pues lo que plantea es un presbiterio circular, o sea, un presbiterio rompedor, y ahí lo está dibujado, y porfía. Bueno, ahí ya sabéis que los arquitectos siempre el primer enemigo es el cliente, ¿no? Hay que luchar, hay que tal. Bueno, pues porfía con su cliente y está bastantes años luchando por su presbiterio circular, ¿no? Esto es, lógicamente, este plano está redibujado para que se viera, porque el original no se veía, pero para que veáis el papel de la geometría que también hay en todo el proyecto, ¿no? Esto es un diseño de pavimentos donde está ahí el presbiterio circular y todo ese suelo que es como una especie de tela de araña que lo invade todo, ¿no? Vale, y pues el proyecto evoluciona. Aquí tenemos estas fotografías, ¿no? Lo que decía antes de las infografías. No había infografías, pero yo creo que es que estos documentos son impresionantes, ¿no? Esto es una maqueta fotografiada y luego recortada, ¿no? Recortada para pegarla en la cartulina negra. A mí me parece un documento realmente. Ahí veis el presbiterio, un documento tremendo. Bueno, y ya el proyecto final, los planos, ¿no? Este es el nivel 4. Aquello, claro, como está escalonado en la montaña, pues para aclararse al nivel más bajo le llamaron 1 y luego ya fueron subiendo, ¿no?
Este es un plano a escala 1:200 de todo el conjunto, luego está todo perfectamente dibujado a la escala correspondiente, a escala 1:50 los generales, y a escalas más grandes de detalle, pues todos los detalles. Pero que veáis, claro, allá afuera hay unos paneles que hemos impreso, eso forman parte de una exposición que contiene planos que ha estado en Zaragoza, que ahora está en Torre-Ciudad, que no hemos traído aquí, pero que posiblemente consigamos llevar a Valladolid, ¿no? Donde se pueden ver estos planos que realmente son fantásticos, ¿no? Y aquí pues los sellos, las firmas, la firma del arquitecto, del promotor, o sea, era una manera de trabajar, bueno, ni mejor ni peor, pero que tenía su sabor, ¿no? Ahora pues tenemos otros medios. Esta sería la planta de la iglesia, de la nave. De aquel presbiterio circular, pues lo que ha quedado es esa escalinata, ¿no? Esa escalinata que es medio circular. Yo, la verdad es que siempre me había preguntado, ¿esta escalinata por qué es circular? Pues es circular por eso. Y estos planos de sección que son también alucinantes, ahí se ve en negro, ¿no? Las vigas cajón. Las vigas cajón es el elemento estructural que soporta toda la bóveda, todos los dos costados de la bóveda, desde el inicio de la nave, donde está el retablo, hasta el fondo. Entonces, claro, son unos elementos estructurales muy potentes. Esos elementos estructurales los calcula Carlos Fernández Casado. En España, en el siglo XX, ha habido dos ingenieros, Eduardo Torroja y Carlos Fernández Casado. Cualquier puente que veáis, o lo ha hecho uno o lo ha hecho otro. Carlos Fernández Casado hizo Torres Blancas, hizo las Torres Colón en Madrid. O sea, un personaje, pues esas vigas las calcula Carlos Fernández Casado. Esta es la misma sección donde se ve. Si alguno ha estado, esta zona de la bóveda pues es visitable, y si alguno no ha estado, si me avisáis yo os la enseño, o sea que cualquier día podemos ir a verla. Las vigas cajón, la cripta, la maqueta final, esta es la maqueta del año 68, una maqueta que se desmontaba para ver por dónde. Esta ha desaparecido, es una pena. Y bueno, pues unas fotografías del año 77 de Luis Fernández Conde, pues del edificio terminado, de sus interiores, que son, luego saldrá una foto, ya es prácticamente un edificio expresionista, ¿no? Esa teja también muy relacionada con lo popular, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, esas columnas, esas setas, lo que genera, el dibujo que generan, pues son esos círculos que son los mismos que tenemos en el edificio de Johnson. Las setas de Johnson, pues representadas en un plano, son esos círculos, y en Torres Blancas, pues lo que tiene son círculos, con lo cual vemos la conexión que tiene con toda esa arquitectura. Y un tema también muy interesante y apasionante, que yo propiamente no me he metido a estudiar la escultura, el retablo de Mayné, pero creo que daría para tesis doctorales y que creo que es muy interesante, pero yo solo quiero hacer una apreciación y es la modernidad del retablo de Torre-Ciudad, ¿no? Torre-Ciudad evidentemente es el del centro. A la derecha está el retablo de mi pueblo, de mi pueblo de adopción, de Huesca. El retablo de Torre-Ciudad está inspirado en la tradición, en los retablos de alabastro de Aragón, en los retablos custodia, aquí no se ve, pero encima del crucifijo está el óculo donde está el sagrario, igual que en la Catedral de Huesca, igual que en el Pilar, que en la SEO de Zaragoza. Pero si nos fijamos, la escultura del siglo XVI de Damián Forment es una escultura más redondita, ¿no? Las formas, mientras que la de Mayné es un corte más abstracto, es un corte más seco, es un corte más moderno de la época. Pero bueno, es que para abstracciones esa greca está en Torre-Ciudad, o sea que el espíritu de algo abstracto está en Torre-Ciudad, integrando la escultura en la arquitectura. Como bien ha dicho Enrique, en León tenéis la Virgen del Camino, que es del año 61, o sea, primero es Aránzazu, luego es Virgen del Camino 61 de Coello de Portugal, y luego es Torre-Ciudad, que en el año 61 ya se estaba proyectando. Son los tres grandes espacios sagrados del siglo XX en España, han sido esos tres,
Entonces, creo que son santuarios que tienen mucho que ver. El apostolado de Aránzazu es como este apostolado de Subirac. Yo he de reconocer que Subirac lo entendí cuando vine a León a Nuestra Señora del Camino, cuando lo vi insertado en esa arquitectura. Entonces entendí a Subirac. Ahí está en la Sagrada Familia que, pues hablando de todo, pues fíjate, ahí está Subirac, ¿no? Aránzazu es la escultura, es las puertas, igual que Virgen del Camino, igual que en Aránzazu están las puertas de Chillida, igual que Heliodoro quería hacer también su escultura en la entrada, sus puertas, que hubo diversas tentativas que quedaron de tentativas de este estilo. Claro, ¿qué es esto? O sea, esto, bueno, pues estos son estudios, maqueta, esto es una maqueta de rejas que hizo Eduardo Serra Subirá, o de lámparas para el santuario de Torre-Ciudad, y que luego se construyen esas lámparas y que son totalmente gaudinianas, ¿no? Cuando yo fui a ver a Eduardo Serra y le dije, bueno, esto es Gaudí, y él me dijo, no, más Jujol. Bueno, las referencias que él tenía, catalanes, entonces eso es lo que tenían en la cabeza. Aquí está Aránzazu, que es ese gran casco de barco puesto del revés. Fijaos esta entrada lateral de Aránzazu, que tiene ese aire gaudiniano también, por la piedra, por la luz amarilla que entra por allí. Y ese dibujo de Torre-Ciudad, pues que de alguna manera yo estoy convencido que los ventanales estos que tiene allá arriba están inspirados ahí, que luego no han sido así, han sido de otra manera, pero es todo el universo formal, todo lo que tiene el arquitecto en la cabeza y cómo el proyecto va cogiendo forma y saliendo. Yo decía que de los proyectos que nunca sabes cómo van a salir, ¿no? Porque el proyecto iba saliendo, iban apareciendo cosas, condicionantes, y el proyecto se iba haciendo. Bueno, el final de Torre-Ciudad, pues al final es un poco expresionista como estos ejemplos alemanes, ¿no? Ahí tenemos pues la cripta de la colonia Güell, el sótano ese de las caballerizas del Palau Güell, pues que son Torre-Ciudad. O sea, Heliodoro se inventa la cosa de la sucesión de Fibonacci, ¿no? Él no quiere hacer nada que sea asentimiento, digamos, lo quiere todo justificar. Entonces dice, bueno, pues esto es la sucesión de Fibonacci, ¿no? Que va tal. Pero, y ahí sale, pero es claro que está. Claro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es Gaudí? ¿Esto qué es? ¿Esto es Aragón? ¿Esto es Mudéjar? Bueno, pues esto es precisamente la capilla de la Sagrada Familia de Torre-Ciudad, que recientemente pues este personaje se ha dedicado a hacer unas fotografías bastante impresionantes, ¿no? O estas otras, ¿no? Las vidrieras, todo es realmente, creo que, bueno, o algo tan gaudiniano como las escaleras estas de caracol, que evidentemente no las inventó Gaudí. Todos los castillos medievales tienen escaleras de caracol, pero la foto de la derecha no es que sea una gran foto, la he hecho yo y no es una gran foto. Pero esta es muy buena, esta es de un libro. Chiara Curti la habéis tenido aquí en León hace mes y medio, hablando de Gaudí, creo que fue en Botines, es una gran experta, yo también he estado con ella algunos. Acaba de perder a su marido, pero es una experta tremenda, ¿no? Bueno, y esto es Torre-Ciudad, ¿no? Una vista aérea. Me gusta siempre terminar hablando un poco más de Heliodoro II, de qué pasa después de Torre-Ciudad, porque creo que es interesante. Aquí tenemos el Colegio Mayor Peñalba, en Zaragoza, que es una obra, es justo lo que hace después de Torre-Ciudad, ¿no? Y yo creo que es un edificio todavía más escultórico, que recuerda también a esos expresionismos alemanes, de esos edificios, ¿no? Con una torre, con un tal, ese salón de actos, con esa, fijaos, ese es el techo del salón de actos, que eso es un conducto de ventilación, de aire acondicionado, es una especie de costillas, de lámparas, esa lámpara es una lámpara con tubos fluorescentes de 60 por 60, que hay videomillones en este país. Bueno, pues cómo sabe ponerlas ahí. Bueno, este es un edificio de una calidad tremenda. Y, por supuesto, el Colegio Mayor Peñafiel, más lo tenéis aquí cerca, ¿no? Que también pues es de una... Fijaos, todos los aleros, los cabeceos de las ventanas, todo hecho
como en ladrillo modelado realmente, o esas chimeneas que también le dan ese aire gaudiniano, pues realmente pues es un edificio muy emblemático, ¿no? Y este otro proyecto, la Cueva del Padre Palau en Lérida, integrado en un paisaje desértico de los Monegros, imposible, pero a la vez pues súper moderno, súper abstracto, súper... Y la iglesia de San José María en Barbastro. En este proyecto yo participé en la dirección de obra. Bueno, pues que ya es una evolución, como decía Enrique antes, ese organicismo que pasa con los años, que va derivando hacia el posmoderno, unas formas geométricas mucho más simples, que entre otras cosas hacen que los edificios sean más baratos. Es más fácil hacer un cuadrado que hacer un 8. Y muchas gracias. O sea, no me consta, igual que no me consta que se fijara en Aránzazu, aunque evidentemente conocía a Aránzazu, conocía el proyecto, vaya. Y la Virgen del Camino no me consta, pero... Yo particularmente siempre he pensado, cuando yo conocí el camino, que Liudoro II había visitado el camino. Mientras que te fijas en algunos elementos de Aránzazu, la torre, y dices, bueno, esta torre se me quedó, y no la repite, ni mucho menos, ¿no? O los elementos escultóricos. Bueno, pero repite la punta de diamante en las puertas. Y yo creo que en el camino se fija en la articulación entre la iglesia y la explanada. Y la explanada. Sí. Y el límite y cómo diseña la explanada Coello de Portugal y tal, yo creo que eso sí que lo tiene en cuenta. Vamos, pues puede ser. Pero así como en el archivo y en la documentación sí que hay referencias a Lourdes y a Fátima, porque él se va a ver cómo es un santuario, también para prever pues si aquí va a venir una peregrinación de tantas mil personas, pues cuántos aseos tiene que haber, esta explanada, cuánto mide, o sea, eso está documentado, pero referencias a estos no. Y desde luego a la Virgen del Camino, vamos, no lo sé. Pero algunas imágenes de tal como esas plataformas que se ven que se van desarrollando, ¿no? Hay imágenes que recuerdan también a los mokábares, ¿cómo se llaman la arquitectura islámica. Sí, el kasbas. Sí, sí. Que van como, se van desarrollando, sí. van bajando cosas, es muchísimo más orgánico, claro. Más abstracto. Sí. Y de repente, dicho, también fíjate que es español, me refiero que siempre hay un toque, ¿no? Aparte de, por supuesto, el ladrillo, y pasaste súper rápido una imagen que me gustó mucho. Pasaste muy rápido, la vista aérea donde se ven todos los... Es muy bueno, sí, la explanada, las tejas. Sí, las tejas y todo, sí. Y lo pasaste muy rápido, pero también me fijé en las chimeneas. Las chimeneas. Que son también muy orgánicas, no tan exageradas tipo Gaudí, pero sí que ahí también se ve. Otra vez la vista aérea que no nos ha dejado ver. Bueno, pero la vista aérea, ¿la de color o la de blanco y negro? La seriación también lo hace que es interesante porque no se percibe desde el suelo. Sí. ¿Esta? Mira la seriación de la explanada, que son motivos también que va... Sí, también, sí. Me parece interesantísimo. No, desde luego... ¿Cómo en el fondo no era un mundo tan globalizado como el que tenemos ahora? Que es claro, efectivamente. Estaban en la misma onda todos. Bueno, porque solo estaba la Revista Nacional de Arquitectura y es lo que todos miraban y lo que todos se hablaban. Sí, eso es muy llamativo. La verdad es que es increíble. Efectivamente. Bueno, yo digo que... O sea, yo he podido investigar todo esto gracias a que había un archivo en papel. Yo dentro de 80 años no se va a poder investigar lo de ahora, porque todo es digital, porque no hay cartas. Lo que dice una carta de un remitente en un sitio, en una fecha, a un destinatario, eso es tremendo. Ahora, vamos, mis correos electrónicos, ¿cuánto me duran? ¿Cuándo desaparecen? Luego esos apuntes que hacían... esos dibujos, claro. Eso, claro, se guarda, pero hoy en día no sé hasta... Todo eso hemos perdido muchísimo. En el año 62 se empiezan a buscar arquitectos, a tantear a gente,
que alguno rechaza, tal. Bueno, en concreto rechaza a Ramón Montserrat, con quien también hablé por teléfono, reciente, ya hace año y medio que ha fallecido, pero claro, Ramón Montserrat vivía en Sevilla, le hablaban de rehabilitar una ermita en el Pirineo y lógicamente tenía trabajo de sobra como para ir a rehabilitar una ermita en el Pirineo en el año 62, ¿no? Y luego se buscó a Fernando de la Puente, precisamente, que como con la fábrica de Segovia, pues rechazó un poco. Eso es el año 62. Entonces, como estaba ahí Heliodoro, recayó en el encargo, que está fechado en septiembre del 63. Entonces, en septiembre del 63, Heliodoro empieza en Madrid a trabajar esto. En el año 65, bueno, pues piensan que mejor que esté más cerca del sitio y se va a vivir a Zaragoza, pero solo está un año, está el año 65-66 ese curso, porque en el año 64 había empezado a funcionar la Escuela de Arquitectura de Pamplona y entonces le dicen, oye, aquí tienes... En la Escuela de Pamplona al principio había como un gabinete, la idea era que los profesores enseñaran y tuvieran ahí un apoyo de gente, de delineantes, un apoyo profesional para desarrollar proyectos. Entonces le dicen, oye, vete a Pamplona, que hay... Y es en esos años, del 66 al 69, en Pamplona, cuando termina de desarrollar todo el proyecto. En el año 69, en diciembre, ya se va para allí, para Barbastro, y ahí se afinca hasta que se termina de construir. Lo que pasa es que esto es muy divertido porque, claro, o sea, esta obra desde luego es tremenda, es enorme, está dibujada, o sea, es una pasada. Aquí solo hay una parte, de hecho. Bueno, sí, o sea, claro. ¿Qué tal está conservada? ¿Cómo Está muy bien conservada, eso también. Bueno, es que está muy bien construida. O sea, yo he intervenido aquí. Esa cubierta de tejas está, vamos. Está muy conservada y debería estar mejor, porque claro. Pero yo que he intervenido aquí, se me ha olvidado decirlo antes, en las secciones pues estaban todas perfectamente acotadas. Entonces, si pone cota 641,17 y medio, si vas allí, la cota es 600 no sé cuántos, 17 y medio. O sea, o si rompes una viga porque hay que montar un ascensor, un agujero, no sé qué, y en el plano de estructura pones 7 barras así y 7 barras asá, abres aquello y hay 7 barras así y 7 barras asá. Porque claro, era un equipo de, para empezar, 3 arquitectos y luego pues de otro tipo, 2 aparejadores, o sea, otro tipo que estaban a pie de obra, o sea, que vivían ahí en plan Gaudí, o sea, y que en el año 73 los tuvieron que echar. Los tuvieron que echar, porque claro, es que eso es insoportable, o sea, bueno, pues en el año 73, como para acabar, porque había que acabar la obra, pues les dijeron, bueno, iros, se van a Zaragoza, venid aquí una vez a la semana, pero no podemos teneros aquí todos los días, porque es que esto va a ser inacabable, ¿no? Bueno, yo creo que San José María estaba en Roma y aquí los que estaban aquí asustados eran precisamente César Ortiz Echagüe, o sea, estaban asustados de que se acertara. Entonces, y eso se ve muy bien. Claro, la arquitectura pues tira que te va, pero lo que era retablo, presbiterio, ahí había que acertar. Entonces ahí sí que a Heliodoro tuvieron un poco. De hecho, aquí no tengo imágenes, pero el altar principal es un altar clásico con la capilla del Santísimo que ha salido antes. También tiene una especie de... Esa. Bueno, no se ve, esto es un templete griego. Ya tenía dibujado, se ve en una de las secciones, ya tenía dibujado lo que iba a ir, pero bueno, en ese afán de no tal, pues trajeron a Manolo González Simancas, un arquitecto que diseñó eso y lo metieron ahí, y como lleva toda la vida, bueno, como las iglesias... Tú vas a una iglesia románica y resulta que luego hay un retablo renacentista y no sé qué, no sé cuántos. Pues bueno, Heliodoro contaba que en el año, me parece que es en el 57, va a Roma a ver a San José María, le lleva los planos y no ve nada. Simplemente pues le dice, oye, tal. San José María sí que animaba, pues que sea más grande, pues que haya más confesionarios. Pero yo creo que no entraba... Eso sí, los de Madrid sí que estaban asustados claro, después de la que estaban montando, no acertaban, pues pero bueno, pero acertaron. O sea, yo creo que aquí para este proyecto había un arquitecto como Heliodoro que era un hombre desprejuiciado. A veces los arquitectos estamos muy
condicionados por la crítica, ¿no? O sea, voy a hacer esto, a ver qué me dicen, a ver si publica, a ver si no sé. Heliodoro, lo que he dicho antes, el proyecto sale, ¿queréis esto? Pues entonces sale por aquí, sale por allá, y siempre, eso no significa renunciar ni al diseño ni a dejar su huella, porque en todo lo que hacía, pues lo estudiaba y daba su respuesta. Pero esa es la clave. Y de hecho, este santuario, este edificio, tiene algo de atemporal, ¿no? Si tú vas aquí y te dicen, oye, ¿de qué año es esto? Pues, joder, pues está muy nuevo, pues debe ser reciente. Pues no sabes, tiene una temporalidad muy curiosa y a la vez una originalidad pues muy grande, porque es muy original. A ver, Heliodoro era un gentleman, o sea, en el vídeo ese que no sé si se ha puesto o no se ha puesto, lo que pasa es que la pega es que es mudo ese vídeo, porque como estaba pensado para... Pero se le ve, es mudo, entonces no se le oye, pero es una entrevista del año 96, me parece que es. Bueno, Heliodoro parece un actor de Hollywood, o sea, Heliodoro era un personaje y humanamente, pues era un tío era un caballero. Esa imagen que pusiste la primera, que saliendo los arquitectos bueno, con la guitarra, bueno, y Heliodoro era, claro, y era el malote, el malote, el del centro era Heliodoro, o sea, año 55 en Ibiza, ¿quién iba a Ibiza en el año 55? Fundaron La Pachá, o sea, eran unos tíos, eran unos genios, eran unos tíos que se comían el mundo. Bueno, y de hecho, lo que he dicho, que es que estos tíos han construido, pues Miguel de Oriol, o sea, han construido España. Bueno, pues si os parece, si no tenéis ninguna pregunta más, nada, daros las gracias a todos, a la agrupación, no es asociación, Argumenta. ¿no? Argumenta. Bueno, a todos los que habéis venido y desde luego a Javier, que ha sido maravilloso. vosotros, y nada, os pido un súper aplauso.